Hola a todos, soy Rodbie. Dentro de la robótica existe un problema muy importante conocido como SLAM. SLAM significa localización y mapeo simultáneo. Este es un problema que para el caso de un robot consiste en estimar la trayectoria de un robot dentro de un entorno al mismo tiempo que se genera un mapa de ese entorno. Este es un problema complejo, dado que en principio, para localizar un robot se necesita un buen mapa y para generar un buen mapa se necesita una buena localización. Sin embargo, a lo largo de los años han habido distintos enfoques que han logrado resolver este problema de manera efectiva. Un sensor que ha resultado ser muy importante para la resolución de este problema es el sensor llamado LIDAR. Los LIDAR son sensores que lo que hacen es disparar láseres a su alrededor, capturar este láser y estimar la distancia a la que se encuentran los objetos alrededor de él. En este video, lo que quiero mostrarles es la instalación y prueba del algoritmo LEGO-LOAM. El algoritmo LEGO-LOAM toma la información de un LIDAR 3D y logra resolver ese problema de SLAM. De manera que podemos estimar la trayectoria que ha seguido un robot y también el mapa del entorno en el cual navegó este robot. Así que para ello vamos a instalar este algoritmo y vamos a probarlo con un ROSBAC que ha sido grabado previamente en un entorno de exterior. Ahora mismo me encuentro en Ubuntu 20.04 y acabo de instalar Rosnoetic. Así que como primer paso, lo que hay que hacer es crear un Catkin Workspace, en el cual vamos a instalar nuestro paquete de Lego Loan. Así que vamos a seguir el tutorial de ROS para crear un Catkin Workspace. Como primer paso, vamos a darle Source. Para esto vamos a abrir nuestra terminal. Ponemos acá el comando. Luego vamos a crear una carpeta. Creamos la carpeta Catkin src. Luego nos vamos a mover a esta carpeta. Y finalmente le damos Catkin Make. Y con ello estamos creando nuestro workspace de Catkin. Una vez que tenemos esto, podemos confirmarlo aquí en las carpetas. Vemos acá Catkin Workspace. Entramos aquí y tenemos src, devel y build. Dentro de src vamos a instalar nuestro paquete de Lego Loam. Si volvemos a la página de Lego Loam, podemos observar que se requieren de dos librerías en específico para hacer que funcione. Una de ellas es GTSAM. GTSAM es la que se encuentra aquí y significa Georgia Tech Smoothing and Mapping Library. Esa librería es un requerimiento para que funcione Lego Loam, pero otro requerimiento es también la librería PCL. PCL significa Point Cloud Library. Entonces lo que vamos a hacer es instalar ambas y luego instalar Lego Loam. Vamos a empezar por el Point Cloud Library. Para poder instalar Point Cloud Library en Ubuntu, lo que vamos a hacer es entrar a la parte de Releases. Entramos aquí. Ahora que estamos en Releases, vamos a buscar la versión de PCL 1.12.1. Así que vamos a bajar hasta ubicar la versión. Acá está, PCL 1.12.1. Entramos acá a Assets y descargamos Source Code tar.gz. Le damos clic aquí. Así que esperamos a que termine de descargar. Muy bien, una vez que ya terminó de descargar PCL, vamos a entrar acá a la carpeta. Vemos acá el PCL. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a Home y crear acá una nueva carpeta llamada Software. Vamos a crear una nueva carpeta, Software. Lo que vamos a hacer es mover PCL dentro de esta carpeta. Entonces vamos acá a Descargas, cortamos aquí y pegamos en Software. Le damos a extraer el contenido acá, extraer aquí. Una vez que se extrae el contenido, vamos a abrir una terminal en esta ubicación. Le damos acá clic derecho, E. Una vez que estamos aquí, vamos a correr los siguientes comandos que tengo acá. Vemos acá que primero vamos a movernos a PCL. Entonces, cd PCL. Luego vamos a crear acá una carpeta llamada release, mkdir release. Nos movemos a release. Y vamos a darle acá a cmake con todos estos comandos. Vamos a copiar esto de aquí y lo pegamos acá. Enter. Esperamos a que termine de correr esto de acá. Ya está. Y ahora vamos a darle acá a make.
Entonces aquí le damos a make y con ello estaremos compilando la librería PCL. Make. Muy bien, esto probablemente va a demorar un poco, así que los veo cuando termine de compilar. Muy bien, una vez que terminó de compilar, vamos al último comando que vemos aquí, que es sudo make install. Así que sudo make install. Corremos esto, ponemos la contraseña y terminamos con esto la instalación de PCL. Esperamos acá que llegue al 100% y una vez que llegue al 100% ya podremos pasar a GTSAM. Ahí vemos que está acabando y terminó. Ahora vamos a instalar GTSAM. Para la instalación de GTSAM seguimos un proceso similar. Entramos a la página de GTSAM y vamos a Releases. Le damos clic ahí y vamos a buscar la versión de GTSAM 4.1.1. Bajamos acá hasta encontrar la versión 4.1.1. 4.2. Bajamos hasta el final. Regresamos al anterior. Acá está, 4.1.1. Entonces vamos a descargar esa versión aquí, en Assets. Vamos acá al Source Code tar.gz y esperamos a que descargue. Una vez que termine de descargar, seguimos un proceso similar. Entramos acá a la carpeta, a descargas. Acá está GTSAM. Lo vamos a cortar de aquí y lo vamos a colocar en software. Lo ponemos aquí y lo extraemos. Extraer aquí. Una vez que está extraído, abrimos aquí una terminal en esta ubicación, clic derecho E, y corremos los comandos que tenemos acá. Tenemos cdgtsam, cdgtsam, luego le damos a mkdir build y también le damos a cdbuild. Ya está. Ahora le damos a cmake, punto. Esperamos ahí que termine de correr el comando. Ya está. Y finalmente le damos a sudo make install. Sudo make install. Colocamos la contraseña. Y acá esperamos a que termine de compilar. Así que los veré cuando termine esta compilación. Muy bien, ya terminó de compilar. Con eso tenemos PCL y GTSAM instalado. Finalmente, podemos hacer la instalación de Legolon. Legolon es un algoritmo que inicialmente fue probado en ROS Indigo, Kinetic y Melodic. Sin embargo, si queremos hacerlo funcionar en ROS Noetic, en Ubuntu 20, hay que hacer algunas modificaciones. Por lo tanto, para facilitar las cosas, he hecho un fork de ese repositorio y he hecho los cambios necesarios para hacerlo funcionar en Ubuntu 20. Voy a dejar el link de ese repositorio en la descripción para que ustedes también lo puedan clonar. Así que vamos acá a Code, copiamos esto de aquí y vamos a clonar el repositorio al Catkin src. Entonces clic derecho, git clone y ponemos acá el link. Enter. Y con ello estamos clonando el repositorio con los cambios para Ubuntu 20. Esperamos ahí que termine de cargar. Está. Ahora podemos compilar esto de acuerdo a las instrucciones que están en el repositorio de Legolon. Bajamos acá y lo que hay que hacer es darle cd y catkin make -j1. Y con esto vamos a esperar que Legolon termine de compilar. Así que nos vemos cuando termine. Muy bien, ya terminó de compilar. Ahora, antes de correr Legolon, también hay que descargar un paquete que creo que es importante. El de aquí, si es que aún no lo tienen. Vamos a copiar esto de acá. Y vamos a pegarlo en la terminal. Lo pegamos ahí. E instalamos esto. Ponemos la contraseña. Y ya está. Ahora
para correr Legoloan necesitamos un ROSBAG. Un ROSBAG es un archivo en el cual se pueden guardar datos de sensores de un robot. Acá en la página de Legoloan, ellos ofrecen un link del cual podemos descargar un ROSBAG. Acá en la parte de Run the Package, vemos Here. Si le damos clic aquí, nos va a llevar a este repositorio de aquí. Y acá hay un link de Drive. Si le damos clic a ese link de Drive, nos lleva a esto de aquí. Y vemos acá los archivos .bag que contienen los datos de los sensores. En este caso, yo he descargado el de aquí, el primero, que pesa 792 megabytes. Aquí está guardado los datos del scan de un LiDAR. Entonces vemos acá en Files, ya lo he descargado. Acá en Descargas, acá está el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es extraer eso de acá, extraer aquí. Tenemos acá el archivo. Esperamos a que termine de extraer completamente. Ya está. Y ahora este archivo .bag lo voy a mover a Home. Acá están guardados los scans del LiDAR. Así que, finalmente, para probar Legoloan, vamos acá a las instrucciones. Y lo que hay que hacer es correr roslaunch legoloan run.launch. Entonces vamos a correr esto de aquí. Vamos a limpiarla acá. Ahora vamos a hacerle source al Catkin Workspace. Source Catkin Workspace devel setup.bash. Vamos a copiar el comando de Legoloan. Lo pegamos ahí. Ya está. Ahora vamos a abrir. Vemos acá que aparece Larvis. Vamos a abrir una nueva terminal. Para darle play al ROSBAG, regresamos un directorio. Vemos acá ls. Ahí está el bug. Ahora tenemos que darle play a ese bug. Voy a quitar estos dos aquí para que no haga mucha carga ya que estoy grabando. Quitamos esto de aquí. Ahora voy a correr el ROSBAG. Entonces copiamos todo acá. Vamos a ponerlo en la terminal. Lo ponemos ahí. Pero vamos a quitar el limu ya que es opcional. Se necesitan nada más los puntos del LiDAR, el loading points. Y acá en lugar de bug, en lugar del asterisco vamos a ponerle la fecha. El número de archivo 2017 06 08 15 49 45-0. Y con ello, al darle Enter, vamos a reproducir este ROSBAG, contiene los datos del LiDAR, y Legoloan va a leer esos datos y va a generar la trayectoria del robot, así como también el mapa en 3D. Lo corro ahí y vemos acá la respuesta de Legoloan. Si acá le doy pantalla completa, se puede ver inicialmente que está ahí y el robot empieza a avanzar. Y vemos la trayectoria estimada por Legoloan y también la nube de puntos generada por el algoritmo. Entonces, con esto podemos ver que el Legoloan está funcionando de manera adecuada y prácticamente con ello hemos logrado resolver el problema de SLAM. Entonces, vemos que funciona. Vamos a ver qué tal está corriendo acá en la terminal el ROSBAG. Vamos 44 segundos. Está un poco lento debido a que también estoy grabando. Sin embargo, se lo corren de manera nativa. Esto debería ir fluido. Y vemos que terminó. Entonces, esa es la nube de puntos que creó Legoloan con su estimación. Así que ha funcionado. Creo que eso sería todo por este video. Y espero que ustedes también puedan probarlo en sus computadoras. Nos vemos. Hasta el siguiente video.